Comencemos. El poder del Espíritu Santo. De eso exactamente debo hablarles en esta buena mañana que el Señor nos ha regalado. El poder del Espíritu Santo. Es pertinente llamar al libro de los hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que la iglesia logra es por medio del poder del Espíritu Santo. En el primer capítulo, abran todos sus Biblias allí, por favor, en el primer capítulo de Hechos. Lucas nos muestra en este primer capítulo cómo se preparó la iglesia para recibir al Espíritu Santo, para tener conciencia del Espíritu Santo, para recibir el poder del Espíritu Santo. A nosotros nos aporta este capítulo, entre otras cosas, elementos esenciales de un testimonio y un servicio ungido por el Espíritu Santo. El objetivo que tengo al predicar esta serie, y en particular este primer sermón, es el siguiente: experimentar el poder del Espíritu Santo para ser eficaces en la adoración, la evangelización, la conexión, la enseñanza y el ministerio. El gran objetivo es que usted experimente de forma consciente el poder del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, de Dios mismo. Quiero que leamos entonces los primeros 8 versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Háganme un favor, subrayen toda esa línea, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y subrayen estos 2 versículos, el 4 y el 5, por favor. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Leamos el versículo 6 hasta el 8, por favor. Entonces, los que estaban reunidos con él preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. Y subrayen este versículo. Es el versículo clave de todo el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Lo que sostiene Lucas en estos 8 versículos de Hechos capítulo 1 es lo siguiente: la misión y el servicio cristiano solo pueden llevarse a cabo con eficacia en el poder del Espíritu Santo. Ese es el tema dominante de estos 8 versículos y de todo el libro de los Hechos. Porque todo lo que pasa en la iglesia y lo que pasa a través de la iglesia es por el poder del Espíritu Santo. Y quiero que vayamos observando algunas cosas importantísimas en este trozo de Hechos. El prólogo al mecenas, el prólogo, el prefacio al patrocinador. El libro de los Hechos empieza con un prólogo muy similar al del Evangelio de Lucas. Claven sus ojos en el versículo 1 del capítulo 1 de Hechos, por favor.
Lucas se dirige entonces a quien le ha financiado sus investigaciones teológicas, sus investigaciones históricas, para poner en orden lo que han creído, para dar razón de la esperanza, para buscar la evidencia, para entrevistar a los testigos, para hablar con la gente que conoció a Jesús, la gente que quizá vio a Jesús de niño, la gente que escuchó a Jesús, la gente que recibió la enseñanza de Jesús, la gente que recibió un milagro de Jesús, la gente que estuvo al pie de la cruz, la gente que le vio morir, la gente que le vio ser sepultado y los que le vieron resucitado. Teófilo es un creyente vibrante, pero es un creyente que se pregunta si es razonable creer en Cristo, si es razonable creer en Dios. Me encanta esa pregunta. Así que este hombre dice: quiero conocer más de mi fe, del origen del cristianismo. Así que este hombre se desprende de sendas cantidades de dinero para mandar a este hombre de Antioquía, a este médico, a este teólogo, a este autor del Nuevo Testamento que no es judío, es un gentil, para hacer la investigación. Gracias al Señor por Teófilo. Por él tenemos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Ustedes lo saben, se trata de un solo libro. El tomo 1, Evangelio de Lucas, y el tomo 2, libro de los Hechos del Espíritu Santo. Teófilo era un nombre muy conocido, y ese nombre significa amigo de Dios, amado por Dios. Bueno, Lucas en ese prólogo hace referencia a su primer tomo, el Evangelio de Lucas, al decir todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas da a entender que este segundo volumen o tomo, el libro de los Hechos, refleja lo que Jesús continuó haciendo y enseñando en la iglesia a través del Espíritu Santo después de la ascensión. Ahora quiero que miren la parte A del versículo 2. Así que hasta este momento Lucas le está diciendo a su mecenas, y nos dice a nosotros, lo que vas a encontrar en los próximos 28 capítulos es lo que el Cristo resucitado sigue enseñando y haciendo por el poder del Espíritu Santo. Hoy día la iglesia y sus líderes necesitan ser apoyados por mecenas que financien el reino de Dios en las misiones mundiales, en la ayuda a los pobres. Hoy día la gente de la iglesia debe levantarse como un Teófilo, como un amigo de Dios. Nuestros empresarios, nuestros profesionales, nuestros comerciantes deben tener el mismo fervor que tuvo este hombre de que se conozca a Cristo, el Evangelio. Necesitamos mecenas para lograr la educación teológica al más alto nivel, las investigaciones. La Escritura es tan profunda que necesitamos preparar hombres y mujeres que la entiendan y nos las puedan enseñar a nosotros. Es lo que dice Pablo, que el Señor constituyó pastores, apóstoles, evangelistas, maestros para enseñarnos. Entonces, esos libros, esas investigaciones nos permiten entender mejor la palabra del Señor. Necesitamos gente así como Teófilo que financie esto. Oh, yo tengo un sueño. Muchos de esos niños que están ahora en la escuela dominical han de ser misioneros, teólogos y pastores, mejores que nosotros. Pero tenemos que educarles al más alto nivel, y como Teófilo tenemos que financiar eso. Necesitamos mecenas para construir edificios, colegios, para tener los mejores edificios de la ciudad. Para Dios es lo mejor y para el pueblo del Señor también. Necesitamos gente que se levante para apoyar la iglesia con tecnología, con equipos, para ser excelentes en el culto a nuestro Dios. La iglesia no puede estar en el ostracismo, la iglesia no puede estar marginada. La iglesia debe tener tecnología de punta. La iglesia debe ser cabeza y no cola. Bueno,
Conviértete en el amigo de Dios que hace que su reino avance hasta los confines de la tierra. Pero al observar los versículos 4 hasta el 5, nos damos cuenta que Lucas afirma que Jesús, antes de ascender al cielo, duró 40 días en esta tierra luego de haber resucitado. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Jesús estuvo 40 días en la tierra después de haber resucitado? ¿Por qué? El libro de los Hechos es el único libro del Nuevo Testamento en el que se nos habla de apariciones de Jesús después de la resurrección durante un periodo de 40 días. Regresen sus ojos por favor a Hechos capítulo 1 y miren el versículo 2 hasta el 5 mientras les hablo. No existe otro documento en el Nuevo Testamento que nos hable de qué hizo Jesús entre la resurrección y la ascensión. Podemos distinguir al menos 3 razones por las cuales Lucas incluyó este dato. Hay 3 razones por las cuales Lucas se ocupó de decirnos que Jesús duró aquí 40 días antes de ascender al cielo. En primer lugar, tiene un extraordinario valor apologético que Jesús no se haya ido inmediatamente al cielo. Un extraordinario valor apologético para demostrar la resurrección corporal de Jesús. Claven sus ojos en el versículo 3, parte A, por favor. No lo saquen de allí y denme sus oídos y sus corazones. ¿Qué es eso de apologético? Una apología es una defensa. Hay apología del delito de algunos, no debería haber apología del delito, pero algunos hacen apología del delito, una defensa del delito. Pero una apología cristiana es una defensa de la fe cristiana. ¿Se acuerdan que el mecenas, el patrocinador, Teófilo, dice: quiero que me dé razón de lo que he creído? Quiero que me digas por qué es razonable que yo siga a este carpintero judío y yo entienda que es más que un carpintero y es más que un profeta. Quiero que me des los datos. Así que Lucas empieza encontrando realidades objetivas. Y la realidad objetiva de la resurrección es la prueba definitiva de las sorprendentes afirmaciones que los apóstoles iban a hacer en todas sus predicaciones y enseñanzas. Un ejemplo de ello es Hechos 17:31. En esas predicaciones, tú ves a Pedro que dice cosas como esta: ustedes mataron al autor de la vida, pero no se quedó allí, resucitó. Y solo han pasado unos meses. Ellos dicen: ha resucitado. El cuerpo está bajo la custodia de soldados romanos, de los líderes judíos religiosos y políticos. Y ellos están diciendo: ha resucitado, la tumba está vacía. ¿Por qué dijeron eso? Porque fue una realidad objetiva. Ellos comieron con Jesús, abrazaron a Jesús, escucharon a Jesús, vieron los estigmas en el cuerpo de Jesús. Entonces ellos dijeron: no podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado. Así que aquí tenemos la primera razón por la cual Jesús no va inmediatamente al cielo luego de resucitar. La resurrección es la base de nuestra fe cristiana. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, es una estupidez el cristianismo. La clave para entender la predicación de los apóstoles entonces es su papel como testigos de la resurrección de Cristo. Lucas presenta la resurrección de Cristo como un suceso atestiguado. Miren cómo él dice: por muchas pruebas convincentes. La mención de muchas pruebas convincentes de que estaba vivo muestra entonces que el cristianismo se basa en hechos objetivos, en hechos medibles, palpables. Miles de cristianos dieron su vida por afirmar que Jesús había resucitado. El primer mártir cristiano dio su vida por decir: veo a Jesús a la diestra de Dios Padre.
Y se ha levantado mientras ustedes me están matando. Por eso Él dio su vida. Nuestras debilidades de carácter nos llevan, cuando nos vemos en apuro, a negar inclusive realidades objetivas. Pero ¿qué hizo que ellos sostuvieran sus posiciones como testigos oculares de esta realidad objetiva? Algo pasó en sus vidas, se los voy a comentar más adelante y luego en todas las exposiciones que haré sobre el libro Hechos del Espíritu Santo. Hacerse cristiano, escuchen por favor, implica responder afirmativamente a estos hechos. Hacerse cristiano es crecer en la vida que conlleva profundizar este conocimiento. Lo voy a decir en otras palabras. Tú no puedes ser un cristiano verdadero si no crees en la resurrección corporal de Cristo. Si tú no crees que Cristo está vivo, tú por lo menos no eres un cristiano bíblico. No eres un cristiano nacido de nuevo. No eres un cristiano regenerado por el Espíritu Santo. Puedes ser un cristiano cultural si es que vale la pena decir eso. Pero tu vida cristiana debe llevarte a profundizar esas realidades objetivas. Debes leer los evangelios. Debes tomar nota en predicaciones como esta. Debes tener hambre y sed por conocer a tu Señor. Debes tener la misma hambre, el mismo deseo que tuvo Teófilo, que tomó de sus abundantes recursos y dijo: oye Lucas, quiero conocer más profundamente esto que me hablas de que Cristo resucitó. Quiero las evidencias. Quiero que me coloques esto en orden. Quiero que me cuentes cómo es el asunto. Quiero que me digas cómo es esto de que él no tenía un padre humano. Quiero que me digas qué es esto que escucho que hizo milagro, que los ciegos veían, que liberaba a la persona de espíritus malignos. Cuéntame. ¿Por qué Jesús tenía entre sus discípulos mujeres? ¿Por qué? Cuéntame detalles. ¿Por qué tenía una preferencia por los pobres? ¿Por qué no despreciaba a los pobres? Cuéntame. Bien, así como Teófilo, tú tienes que crecer en la profundización de Cristo, de su enseñanza. Debes leer las Escrituras porque ellas hablan de Jesús. No solo el Nuevo Testamento, debes leer los Salmos, debes leer la ley, debes leer la Escritura y encontrar a Cristo mismo. Bueno, quiero darte la segunda razón por la cual Jesús duró 40 días en esta tierra después de la resurrección. Por un valor didáctico, una razón didáctica. Jesús usó ese tiempo para enseñar a sus discípulos que todas las porciones representativas del Antiguo Testamento se cumplían en él. Haz algo, ve al primer tomo del libro de Lucas. Ya sabes cuál es, el Evangelio. Y ve entonces al capítulo 24. No lo voy a leer, solo voy a comentarlo para ti. Y mira con atención los versículos 25 hasta el 27. Y luego pega un salto y llega a los versículos 44 hasta el 47. Esa narración que hace Lucas en su primer tomo, en su Evangelio, capítulo 24, es también una narración de lo que Jesús hizo en esos 40 días. Estaba enseñando. ¿Y cuál fue el documento sobre el cual Jesús enseñaba? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Leyó a Moisés, leyó a los profetas y leyó los salmos. Y dice también esa narración de Lucas que les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura y que mientras les exponía las Escrituras el corazón de ellos ardía. Fantástico. Ahora quiero que regreses al segundo tomo de Lucas, es decir, al libro de Hechos del Espíritu Santo, y vete al capítulo 1 y mira por favor la parte B del versículo 3. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de la segunda razón por la cual Jesús duró aquí 40 días, para enseñar. En gran parte de la predicación cristiana, enfocada en la resurrección de Cristo y en el reino de Dios, se derivó de lo que los apóstoles aprendieron esos 40 días. ¿Ustedes están escuchando esto? Pareciera como que no fue suficiente 3 años con el Señor.
Él dice, hey, esta gente todavía tiene falencia. Tú sabes, a veces los cristianos somos lentos para aprender, tenemos nuestra propia agenda, hay estrés, hay bloqueo, no entendemos, el Señor sabe. Y tiene la paciencia para enseñarnos. Y Jesús da instrucciones a los apóstoles. Pero quiero decirte una connotación que tiene esa traducción del griego, dar instrucciones. Lo que te quiero decir es que está en voz activa, modo imperativo. Y esa cosa, ¿qué gramatical, pastor? Lo que quiere decir que es Jesús el que está dando la orden. Él es el sujeto activo y lo está dando con autoridad, con imperio. Entonces, cuando Jesús habla del reino de Dios, el contenido del reino de Dios, el avance del reino de Dios, el plan de Dios con la humanidad, la regeneración, la transformación, la plenitud de paz, de alegría, el perdón de pecado, no pagarnos conforme a nuestros delitos y pecados, la realidad de la cruz, la realidad de que la muerte no es el fin, sino que la vida sigue cuando se acaba, la realidad del cielo, la realidad del juicio y condenación para el impío, la realidad de la recompensa para los que han venido a Cristo Jesús. Bien, todas esas cosas Él lo está hablando de manera imperativa, porque quien enseña tiene autoridad, si sabe lo que enseña. ¿Puedes otra vez mirar los versículos 4 y 8? Quiero que mires el 4. Vas a ver lo que está allí. Ahí hay una instrucción en orden y dice, no se alejen de Jerusalén hasta que reciban lo que Juan habló, la promesa del Padre, y sean bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora mira lo que dice el versículo 8, está en orden. Hay una partícula con la cual comienza. Ese versículo 8 dice, pero, eso marca una diferencia. Hay una nueva agenda, hay un nuevo enfoque. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba hablando del poder del Espíritu Santo. Jesús estaba diciendo a ellos, no pueden ser mis testigos sin este poder de mi Espíritu. Jesús estaba diciéndole a ellos algo como esto. Escúchenlo bien. ¿Te acuerdas que leíste algunas porciones ahí de Lucas 24? Y que estaba diciendo, hablé de las Escrituras, lo que ellas hablan acerca de mí. Bien, voy a contarte esto. El libro de Isaías dice, entre otras cosas, sobre Jesús, sobre el Mesías: mi espíritu estará sobre él y no se apartará de su boca mi palabra. Cuando lees el capítulo 4 de Lucas, ¿te acuerdas que es el primer tomo de la literatura lucana? Jesús dice allí, llegando a la sinagoga de su pueblo donde se crió, y lea al profeta Isaías la porción que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para libertar a los cautivos. Lo voy a decir en desorden, ¿cómo lo acuerdo? Para dar vista a los ciegos, para proclamar el año agradable del Señor. Y al final, cuando Jesús termina de leer y envuelve el rollo, dice, hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes, yo soy el Mesías. ¿Tú te imaginas en la sinagoga a los muchachitos que estuvieron jugando con Jesús cuando él era un muchachito? Los que vieron a Jesús siendo un adolescente. Ellos dirían algo como esto, ¿y quién se cree este? ¿Quién se cree este? ¿Qué pasa con este? ¿Ves? Es algo fantástico. Pero Jesús estuvo diciéndole a estos discípulos de él, estos apóstoles, durante 40 días, así como yo fui lleno del Espíritu, así como yo fui dotado por el Espíritu para enfrentar la tentación, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos por el diablo, yo los voy a enviar a ustedes bajo ese mismo poder. Bien, de eso Jesús estaba hablando. Bueno, quiero que también tengas en cuenta una cosa. Lucas 24, versículos 46 al 48, también habla de esa orden de Cristo de esperar en Jerusalén el bautismo del Espíritu Santo, la dotación de poder para ser testigos del Señor. Estas instrucciones fueron impartidas por medio del Espíritu Santo. Ahora quiero que regreses al versículo 2. Necesito que saques tu lupa como investigador que tú eres. Necesito que tengas una experiencia con el Espíritu Santo mientras lees la Escritura. Y tú necesitas tener esa experiencia. Mira el versículo 2. Mira el versículo 2. Desde ese versículo 2 empieza Lucas hablando de los hechos, no de los apóstoles, sino del Espíritu Santo. Y mira lo que está diciendo, que el Cristo resucitado durante esos 40 días enseñó
a los apóstoles lo que te estoy diciendo que enseñó, influenciado por el Espíritu Santo, por efusión del Espíritu Santo, por derramamiento del Espíritu Santo, por ungimiento del Espíritu Santo. Vaya, Cristo resucitado, Cristo glorificado, dependiente del Espíritu para hacer la obra. Y me pregunto y me digo, ¿cómo es posible que los que hoy enseñamos la Escritura dependamos más de nuestros auditorios, de nuestras estrategias de marketing? ¿Cómo es posible que dependamos más de nuestra oralidad, de nuestros discursos, de nuestra capacidad para atraer? ¿Sabes una cosa? Muchos asuntos que hoy hace la iglesia por atraer personas a sus celebraciones se pueden hacer sin el Espíritu Santo. No hay ningún problema. Podemos tener los mejores equipos, los necesitamos, pero eso no es el Espíritu Santo. Muchas cosas que hoy pasan en las iglesias, wow, no necesitas el Espíritu Santo para que la gente vaya. Y es una tragedia, porque solo el Espíritu Santo, wow, te trae al reino de Dios. Solo el Espíritu Santo te libra de tus fantasmas, de tus temores, de tus demonios. Solo el Espíritu Santo hace efectiva la obra de Cristo en ti. Estuve hace muchos meses predicando en este púlpito sobre el Espíritu Santo basado en el capítulo 8 de Romanos. Y te dije, entre otras cosas, que el tema dominante de Romanos 8 no es el orden de la salvación que encontramos luego de Romanos 8:28 y lo que sigue. Y tú lo que te acuerdas es: nada me podrá separar del amor de Dios. Fantástico, fantástico que te acuerdes de eso. Pero el tema dominante es el Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo allí, todo lo que Cristo logró por nosotros, quien lo aplica es el Espíritu Santo. La salvación, la obra de Dios es una obra trinitaria. Te lo digo de esta manera: es un solo Dios eternamente existente en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre decidió, el Hijo obedeció y el Espíritu Santo honra lo que el Hijo obedeció. Ese es el asunto. Y aquí tenemos entonces al Espíritu Santo dotando a Jesús para hacer esto. ¿Qué me quiere decir Lucas a mí? Que todo ministerio cristiano debe depender del poder del Espíritu Santo. Todo ministro del Evangelio debe depender del Espíritu Santo. Lo que cantamos debe estar influido por el poder del Espíritu Santo. Lo que predicamos, lo que enseñamos, la obra social, los grupos pequeños, el trabajo con mujeres, con niños, con adolescentes, con jóvenes, el trabajo con los necesitados, la plantación de iglesia, la transformación de las personas, solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue auténticamente hombre, pero fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo que leemos en los versículos 2 al 5 nos permite inferir que una de las maneras clave en que Jesús preparó a sus discípulos para el avivamiento el día de Pentecostés fue impartirles doctrina. ¡Ey! Denme sus oídos aquí. Una de las cosas que Jesús hace para prepararlos para ese gran avivamiento es enseñarles la Escritura. Esto es algo genial, maravilloso. Antes de que tuvieran esa experiencia, esas vivencias con el Espíritu Santo, Jesús iluminó sus mentes. Los grandes despertamientos espirituales, los grandes derramamientos del Espíritu, los grandes avivamientos religiosos y toda actividad espiritual tiene que estar saturada de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios, preferiblemente expositiva, es decir, explicar el texto y aplicarlo. ¿Por qué? Porque en esto de las vivencias con el Espíritu Santo no podemos negar que puede haber un engaño de Satanás. No podemos negar que se mueve el espíritu humano. No podemos negar la histeria colectiva. No podemos negar la psicología de masa. No podemos negar que hay falsos maestros. No podemos negar que hay falsos pastores. No podemos negar eso. Pero la Biblia nos llama no a menospreciar la obra poderosa del Espíritu, sino a examinarlo todo y retener lo bueno, porque es para nuestra edificación. Entonces, todo avivamiento espiritual debe ir precedido del despertar teológico. Debemos procurar una mente iluminada y después un corazón ardiente. ¿Ustedes escucharon eso? Trato hoy de traer más luz a ustedes a través de la exposición de la Escritura. Ese capítulo 24 de Lucas a mí me fascina. El cierre del primer tomo de Lucas me enloquece sinceramente.
Porque una de las cosas que aprendí allí es que Cristo predicó a Cristo usando la Escritura. Es interesantísimo. Y me encanta concluir que ningún pastor, ningún predicador puede predicar algo distinto a Cristo si Cristo predicó a Cristo. Él nos dio ejemplo total. Ahora, pero lo que me encanta es que allí dice que Jesús le abrió el entendimiento a esos apóstoles que estaban afligidos, que pensaban que ya se había acabado todo porque Jesús se había muerto y no creían en la resurrección, muchos de ellos. Las mujeres sí. Entonces, dice que le abre la mente para que comprendan. Y cuando comprenden, dice otra porción de Lucas 24 que su corazón ardía. Yo quiero que tu corazón arda por la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que tengas un cristianismo más que histórico, un cristianismo bíblico y vivencial. Quiero que sepas que el cristianismo es real, que esto tiene que ir más allá de la teoría y la conceptualización, más allá de la confesión doctrinal. Tenemos que decir, ¿qué me dice Dios aquí? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Quiero ver esto cumplido en mi vida. Pero para eso tiene que haber instrucción, formación. Cierro este punto diciéndote que esto es lo que ocurrió bajo el reinado de Josías, cuando se leyó el recién descubierto libro de la ley y se produjo un poderoso avivamiento. Toma nota de esto para tu devocional en esta semana. Segundo de Reyes, capítulos 22 y 23. Segundo de Reyes, capítulos 22 y 23. ¿Te puedes imaginar por largo tiempo que el pueblo no le leían la palabra de Dios? Qué tristeza y qué tragedia. Hay oscuridad cuando la palabra de Dios no es expuesta, porque ella es lámpara y lumbrera a mi camino. Ella es la luz para nosotros. Nos marca el propósito, nos llena de significado, de fortaleza, de sabiduría, nos sana, nos hace prosperar en todo sentido. Entonces hubo un avivamiento, la gente cambió su comportamiento en los días de Josías. La gente fue generosa, la gente practicó la justicia social. La sociedad empezó a prosperar porque hubo un rey que promovió la lectura de la Biblia y eso transformó a las personas. Entonces ahí obró el Espíritu de Dios, porque siempre ha obrado el Espíritu de Dios. Él obra usando su palabra y por eso ocurrió ese avivamiento. Entonces, si queremos un gran avivamiento espiritual, si queremos ver nuestra familia convertida, si queremos ver la gente libre de adicciones, si queremos ver la gente libre de maldad, de perversidad, si queremos ver a la gente libre del poder del maligno, si queremos una familia saludable, si queremos una sociedad más desarrollada, si queremos que llegue la prosperidad, necesariamente hay que instruir en la palabra, hay que enseñar el evangelio, hay que mostrar a Cristo, y solo así y nada más que así es que el Espíritu Santo que vive en nosotros va a derramar su poder, sus efusiones, y nos va a dotar de tal manera que tú y yo vamos a ser testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No tendremos ninguna vergüenza y vamos a ver vidas transformadas, vamos a ver la gloria del Señor. Yo quiero ver ese tiempo, yo quiero ver los templos llenos, no porque los están entreteniendo, sino porque la gente tiene experiencia real con el Espíritu Santo. No queremos ver templos llenos e iglesias vacías. La iglesia eres tú. Los templos se pueden llenar de una y otra manera, pero la gente seguirá vacía. No queremos gente vacía, queremos cristianos que experimentan la plenitud del Espíritu Santo, en gozo, en paz, en benignidad, en mansedumbre, en fe, en templanza. Queremos gente sabia, queremos padres capaces de instruir a sus hijos sin exasperarlos, esposos que aman a sus mujeres, mujeres que honran a sus maridos, hijos que honran a sus padres. Wow, queremos ver una sociedad cambiada, queremos ver un pedacito del cielo aquí. Amén y amén. Y eso solo sucede de esa manera. Solo a Cristo sea la gloria. Bueno, y voy a darte la última razón por la cual yo creo que Jesús no ascendió inmediatamente al cielo, sino que duró aquí 40 días. Las apariciones de Jesús tienen un valor profético. Un valor profético. ¿Por qué? Porque revelan el programa de Dios para el futuro ministerio del Espíritu Santo. Creo que hablando del reino de Dios, el tema dominante de Jesús durante esos 40 días fue
el Espíritu Santo. No tengo dudas de eso. Los discípulos, observen esto, vayan otra vez a los versículos 4 y 5. Los discípulos no deben comenzar su ministerio inmediatamente, sino que deben esperar aquello que Juan el Bautista anunció, la promesa del don del bautismo del Espíritu Santo. En la narración que Lucas hace de esta promesa, Jesús dice, regresen otra vez al capítulo 24 de Lucas, versículo 49. Ya sabe que estamos en el mismo libro, solo que vamos al tomo 1. Mira lo que dice Jesús allí. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Lucas está diciendo que el bautismo del Espíritu Santo no es la iniciación en el cuerpo de Cristo, no es la regeneración. Ese concepto lo maneja Pablo en 1 Corintios 12:13. Fantástico. Y ambos conceptos se complementan. Ambos bautismos son necesarios. Esta es la cuestión. En Hechos 1:8 afirma también que cuando venga el Espíritu Santo, los discípulos recibirán poder. Describiendo lo sucedido, cuando se cumple esta promesa, Lucas afirma que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira ahora el versículo 4 del capítulo 2. Ese es el diagnóstico que hace Lucas luego del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces quiero llamar tu atención en algo muy importante. En estos versículos, las palabras poder y las palabras llenos sugieren que el bautismo con el Espíritu Santo, según una perspectiva lucana, según una perspectiva de Lucas, tiene que ver con una experiencia de plenitud con Dios. Tiene que ver con una experiencia de dotación para ser testigo. Fantástico. Nosotros necesitamos esa experiencia. Somos cristianos. El Espíritu Santo nos habita. Tenemos su fruto, su guía y su enseñanza. Los discípulos también lo eran. Hacían milagros, sanaban enfermos y todo esto. Yo sé que hay una posición tradicional evangélica que dice, bueno, eso simplemente era una transición para que luego ahora cuando tú crees en Cristo, ese es tu bautismo. Bien, yo respeto esa posición, no es el tema a discutir aquí, tampoco quisiera confundirlos ustedes con eso, porque ahora mismo estoy exponiendo lo que dice la Escritura del libro de los Hechos. Ahora, ¿qué te parece si miras el versículo 6 y hago una pausa en esto que estoy hablando de el valor profético, el bautismo del Espíritu, el ministerio del Espíritu, la dotación de poder del Espíritu? Quiero que hagamos una pausa mirando el versículo 6 para que luego regresemos otra vez al bautismo del Espíritu Santo. Y es esto. ¿Estás leyendo el versículo 6? Ahí hay una pregunta. Oh Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Cuándo vendrán los días de David otra vez? ¿Cuándo nos vamos a quitar la bota de los soldados romanos de encima? Y esto es lo que tengo por decir. No sé qué pensaría Jesús al escuchar la pregunta de sus discípulos sobre la restauración del reino terrenal de Israel. No sé qué pensaría Jesús. Él les había enseñado sobre el reino de Dios durante 40 días. Fue que no aprendieron. ¿Dónde estaban sus cabezotas? Él había dicho que era el reino de Dios. Y si retrocedemos, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 13 de Mateo hay unas parábolas que se llaman las parábolas del reino. Y dice: el reino de los cielos es semejante al sembrador que salió a sembrar, a la semilla de mostaza, a la mujer que perdió una moneda. Todavía 3 años con el Señor y no comprendí el concepto del reino. Pero como si fuera poco, el Cristo resucitado, lleno del Espíritu Santo, les enseña del reino de Dios y sin entender. ¿Sabes por qué? Porque nosotros anteponemos nuestra agenda a la agenda de Dios. Ese es el problema. Nosotros anteponemos nuestras expectativas a las expectativas de Dios. Y Dios nos llama a algo más elevado. Bueno, Jesús no niega que eso vaya a ocurrir, que se vaya a restaurar el reino de Israel. Pero en todo caso, Él dice: este no es el momento. Ahora quiero que me des un poco más de tu atención. En cambio, habla
de que cuando venga el Espíritu sobre los discípulos, cuando sean llenos de ese poder, de esa dotación, de esa unción, ellos tendrán el valor para hacer la gran comisión. Regresa al versículo 8, pero vete al 7 también. Y eso que dice allí, del versículo 8 y del 7, es lo que Mateo registra en el capítulo 28, versículo 18 al 20 de su evangelio, para hablar de la gran comisión, de ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, e ir hasta los confines de la tierra. Mira, la partícula pero, clavas tus ojos en el versículo 8, no lo saques de allí. Pero cuando venga. Eso sugiere que Jesús le está presentando a sus discípulos un plan alternativo, otra agenda. Su principal preocupación, se está diciendo Jesús, no es el poder político que conllevará a la restauración del reino terrenal de Israel. Él está diciendo, la preocupación de ustedes, señores, es el poder espiritual que traerá el bautismo del Espíritu Santo y los capacitará para ser testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8 presenta, escuchen, un bosquejo y un resumen de todo el libro. Te lo repito. El versículo 8 de Hechos 1, Hechos 1:8 es el resumen de todo el libro. Es el bocado, es la degustación, es la primicia, es la anticipación de todo lo que vamos a encontrar en los 28 capítulos del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Es exactamente lo que vas a ver. El Espíritu Santo obrando en la iglesia de Jerusalén, la iglesia de los judíos. Pero luego te vas al capítulo 8 y ves el Espíritu Santo obrando en la iglesia mestiza. ¡Wow! Pero luego te vas al capítulo 10 y te vas al capítulo 12 y ves al Espíritu Santo obrando en la iglesia no judía, en la iglesia greco-romana, en la iglesia gentil. Y luego llegas al último capítulo de Hechos y dice que Pablo con libertad, con prisión domiciliaria, no que esperaba el juicio ante el emperador Nerón, habla del reino de Dios. Y todavía los hechos del Espíritu Santo continúan en la iglesia y a través de la iglesia. Todavía Jesús continúa enseñando y haciendo por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Eso es fantástico. El mundo nos necesita. Somos la esperanza de un mundo individualista, vacío, sin sentido y triste. Pero no podemos ser los testigos del Señor en nuestra astucia. No podemos ser los testigos del Señor en estrategias de marketing. No podemos ser los testigos del Señor en psicología de masa, sino en el poder del Espíritu Santo. Desde que creíste en Cristo, desde que te convertiste, Él te habita, pero te quiere llenar, te quiere dotar, te quiere dar poder, te quiere dar habilidad. Sabes, no todos tienen la habilidad para predicar, no todos tienen el don para predicar, hacer discurso, apelar a las mentes, a las conciencias, porque ese no es el don. Dios te dio otra cosa. Tú eres experto en hacer mucho billete, ese es tu don. Y debes ser un teófilo, financia las investigaciones bíblicas, el reino de Dios, las misiones, esa es tu tarea. Bien, pero ¿sabes qué? Todos somos testigos. O sea, todos podemos hablar de los hechos objetivos de la fe cristiana. Todos podemos decir, aunque no estuvimos hace casi 2000 años con Jesús, Él ha resucitado. Todos podemos decir, Él vive, no solo en el cielo, Él está en mi corazón. Él me ha perdonado, Él me ha amado. Yo experimenté su perdón, por eso le amo con locura. Aunque vuelvo y fallo, Él me mira con ojos de misericordia. Hoy tú le puedes decir eso a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a la gente con la que has pecado colectivamente. Tú puedes decirle, si estás lleno del Espíritu, si estás bautizado por el Espíritu, tú puedes decirle, solo Cristo cambia tu vida. Solo una persona dotada por el Espíritu no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si hay un cristiano que tiene su boca cerrada en su lugar de trabajo,
Si hay un cristiano que no puede hablar del evangelio a su familia, si hay un cristiano que anda como un perrito humillado con el rabito entre las patas y mirando con cara de lástima, es porque no está lleno del poder del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo bautiza o llena, es tan vibrante que tú no cabes en tu camisa, en tu vestido, y tú te quieres levantar, y tú no vas a ser una persona que dice cosas que no se ajustan para el momento, pero Él te permite cazar la oportunidad. Tú ves a la gente que está en una transición, tú ves al que se trasladó de otra ciudad para esta y está solito. Tú ves en esta ciudad al que tiene problemas con el alcohol. Tú ves esas pobres mujeres que se prostituyen y tienes lástima y tienes compasión de ellas. Cuando el Espíritu de Dios te bautiza, tú sientes una enorme compasión por los que ves en la calle. Tú no te vuelves un comesolo. Tú no te vuelves una persona que solamente está en la iglesia recibiendo y palabra y tienes todo para ti. No, tú quieres salir. Tú quieres decir cómo es que Dios te sanó, cómo fue que te sacó de la COVID-19. Tú le quieres decir a la gente cómo es que el Señor le ha dado sentido a tu vida. Y entonces cuando tú testificas por ese poder del Espíritu, tú te sorprendes, porque tú quizás no eres elocuente, pero tú eres testigo, porque tuviste una experiencia subjetiva, una experiencia objetiva acerca de la resurrección. Lucas lo documentó para nosotros y los otros evangelistas y todo el Nuevo Testamento, pero tienes una experiencia subjetiva. Y dice, Él me cambió, Él me amó, me dio valor, me ha bendecido, me ha prosperado. Lo que sea que tú tengas que decirle a la gente. Y entonces por esa experiencia, por esa efusión del Espíritu, tú le dices eso a la gente. Y tú empiezas a aterrarte como la gente viene a Cristo y dice, yo quiero ir a la iglesia contigo. ¿Sabes qué? Invítame a ese asunto de pareja. Mi matrimonio se está despedazando. Oye, ¿cómo sería para que yo tenga lo que tú tienes? Pero cuando tú y yo no estamos llenos del Espíritu, sino de nuestra propia agenda, de nuestro propio reino, de nuestros propios intereses, tú no vas a ser testigo de eso. Tú vas a ser testigo de teorías sociológicas, de teorías políticas, de teorías psicológicas, de teorías antropológicas. Tú vas a ser testigo de qué lindo está tu cuerpo. Es más, si la estás pasando mal, tú lo que vas a hacer es testigo, es no me siento bien, no quiero vivir, estoy acabado. Y no estoy menospreciando las enfermedades emocionales, porque necesitas tratamiento si las tienes. Pero lo que te quiero decir es que cuando el Espíritu de Dios te llena, así tú estés enfermo, y así tú le digas al Señor, como le dijo Pablo a Jesús 3 veces, Señor Jesús, por favor, sáname. Vete a 2 Corintios capítulo 12, por favor. No lo voy a leer, pero te lo tengo allí. Y dice, Señor, por favor, sáname, quítame este aguijón. Entonces el Señor llega y le dice a Pablo, hey Pablo, ¿sabes qué? Te es suficiente con que te salvé, con que te amo, con que te escogí. Fuiste un perseguidor, un terrorista, y mataste a mis hermanos y eres lo que eres por mi gracia. Así que Pablo, cojeando como sea, siga haciendo la tarea. Y el apóstol, oh, mi alma alaba al Señor. Y el apóstol hablaba a todos con tal pasión, porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? Tú estás en esta tierra para ser un testigo de Jesús, con lo que eres y con lo que tienes. Por eso estás aquí. Fue importante que Jesús no fuera inmediatamente al cielo, porque tenía que enseñar, predicar y anunciar. Tú no tienes 40 días en la tierra. No sé cuántos años tienes en la tierra, pero antes de irte al cielo tienes que ser exactamente lo que hizo tu Señor, lleno del Espíritu. Predica su reino. Celébralo, celébralo y levántate a hablar de Jesús. Solo esto es posible si somos bautizados con el Espíritu Santo, en el sentido en que Lucas habla de este bautismo de poder. Bueno, quiero cerrar y decir lo siguiente. El resultado de este bautismo que te estoy hablando, de este poder del Espíritu Santo, valga el énfasis, es poder para el servicio, en especial para dar testimonio. Tú te vas a sorprender cuando, lleno del Espíritu, le hables a tu familia y los veas venir a Cristo. Tú te vas a sorprender cuando ores por un enfermo y se sane. Tú no vas a estar con cosas raras que te declaro sano o algo así. Tú te vas a humillar, vas a colocar las manos y vas a pedir al Señor que lo sane. El que sane es Él, no tú.
Tú te vas a sorprender cuando le des un abrazo a un depresivo y comience a sentir paz. Y dije, llévame a la iglesia. Ya no cabemos aquí en este auditorio. El primer servicio igualmente repleto y el segundo también. Y que Dios haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. Él proveerá, Él hará, Él dará la fuerza, hará cosas maravillosas. Ahora, debemos buscar en oración y meditación de la palabra de Dios esta experiencia con el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el día en que nos convertimos. Tenemos que tener experiencia con el Espíritu Santo. No más solo teoría, no más solo conceptualización. El cristianismo bíblico es algo vivencial. Esto es lo que ha hecho que las asambleas de Dios, la denominación cristiana de donde soy ministro ordenado, sea la única denominación, luego de un estudio serio y consensuado, que no ha dejado de crecer, de evangelizar personas. Todas las expresiones de la cristiandad histórica, católicos romanos, greco-ortodoxos rusos, anglicanos, todas las iglesias históricas reformadas, presbiterianos, bautistas, todos los movimientos wesleyanos y puritanos han ido en descenso. Se están cerrando los templos en Europa, en Estados Unidos y en las grandes ciudades latinoamericanas. Los escándalos han sido espeluznantes. Pero las iglesias que tienen énfasis en la llenura del Espíritu Santo, a pesar de sus errores, a pesar de que tristemente en muchas de nuestras comunidades no se predica la Escritura, sino experiencia, no dejan de ellos de decir: yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Y dicen: Jesucristo sana, prospera y viene otra vez. Y tú podrás corregir ese mensaje, pero te lo está diciendo un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén. Y yo también hago aquí así como los predicadores esto. Fantástico, fantástico, se siente bien. Vamos a celebrar y vamos a gozarnos por lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy día en su iglesia. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Bueno, quisiera terminar ya esto aquí, pero quiero hablarle a mis hermanos de otras iglesias que solamente se quedan con el concepto paulino del bautismo del Espíritu, de que es la experiencia en la cual nacemos de nuevo. Nosotros también creemos igual, así lo dice 1 Corintios 12:13. El asunto es que el concepto paulino es ese, pero Lucas utiliza la misma terminología para hablar de otra experiencia, una experiencia de poder. ¿Se contradice la Biblia? No. ¿Se contradice Pablo y Lucas? No, se complementan. Es todo. Ahora, y quiero hablarle a estos hermanos citándole uno de sus héroes y un hombre que respeto mucho, John Piper. No es pentecostal, es bautista, reformado. Y les tengo una noticia, mujeres. Él piensa que ustedes no pueden predicar en el púlpito, pero yo lo amo. Me deleito en sus libros, deseando a Dios. Es increíble su reflexión. Leo sus artículos en Deseando a Dios. Pero mira lo que dice Piper. Lo que tienen en común muchas ramas del pentecostalismo no es una visión singular del bautismo en el Espíritu, sino más bien un fuerte énfasis en la naturaleza vivencial de la presencia del Espíritu en la vida del creyente. Y él sigue diciendo: creo que este énfasis en la naturaleza experimental del Espíritu es precisamente la razón por la cual el movimiento ha sido tan dinámico y eficaz a nivel mundial. En todas partes la gente tiene hambre de experiencias profundas, reales, no solo de hechos doctrinales o históricos que se afirman en la mente. La gente está aburrida de concepto. La gente quiere algo en su corazón también. Y él prosigue. Las denominaciones cristianas históricas, esas que le estuve mencionando, tienen una lista de doctrinas, de credos, una lista de conductas, creen doctrinas, llevan a cabo las conductas y deducen: pertenecemos a Dios, somos de Dios. Y esto es algo sobrenatural que está sucediendo. Pero acota Piper, pero no se experimenta nada. Continúo. Es por eso que el pentecostalismo
Es decir, los creyentes que creen que lo que ocurrió en Pentecostés, dotación de poder, sigue ocurriendo hoy. Eso es. Es por eso que el pentecostalismo está teniendo éxito de la manera que lo hace. Porque tienen razón en esto. Tienen razón al decir que el Espíritu Santo es tener una realidad que uno experimenta, que el Espíritu Santo es real. Lucas, y así termina John Piper, dice que ser bautizado en el Espíritu es ser revestido de poder de lo alto para que el mensaje de Cristo pueda ser llevado eficazmente en todo el mundo. Ese lenguaje de Lucas 24:49, donde les dice: esperad en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto, es lo que Lucas define como bautismo del Espíritu, revestimiento de poder. Mi ñapa de Piper: mi interpretación del bautismo con el Espíritu Santo es que Pablo utiliza una forma de esta frase para referirse a lo que sucede en el nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Lucas utiliza una forma de esta frase al citar a Jesús para referirse al empoderamiento del Espíritu Santo. Es de lo que hoy te he hablado, del poder del Espíritu Santo, del empoderamiento del Espíritu Santo. Tú eres cristiano, necesitas este poder para ser testigo. Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8 nos enseña que el bautismo en el Espíritu Santo es poder extraordinario para el ministerio que exalta a Cristo y evangelizar más eficazmente este mundo perdido, aislado e individualista. Tenemos poder, anhelamos poder, queremos este poder. Dios nos ha llamado, el mundo nos necesita. Amén.